renuncia de quien fungía como vocera presidencial, Carla Faval, quien desde un principio, desde el inicio del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, habría asumido este cargo. Hoy ha presentado su renuncia, manifestando que asumirá algunos otros retos personales y agradeciendo por la oportunidad de este espacio en la vocería presidencial al mandatario de nuestro país. Le hemos invitado a don Jaime Dun como analista para que podamos conversar sobre este tema. Ya está en conexión con nosotros. Los saludo. Buenas noches. Muy buenas noches, Luciana. Un gusto estar en el programa. Igualmente. Jaime, permítame por favor, antes de que entremos en tema, tenemos una pregunta para que la gente también participe en este tema. ¿Hoy es necesaria una vocería presidencial? La opción sí, en el 100% en este momento, con un like, y la opción no es una carita enojada, 0%. Usted puede participar a medida que se desarrolla la entrevista. Ahora sí, Jaime, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué opinas de la salida de Carla Faval de la vocería? Gerardo, muy buenas noches. Mira, poniendo en contexto la situación, en mi opinión creo que es muy importante la vocería a través de una persona proba que ayude a canalizar toda la información hacia la población, manteniendo una línea y, por supuesto, principalmente evitando que hayan contradicciones o hayan elementos que puedan generar duda en la población. Creo que una de las debilidades que tiene el gobierno actual es lamentablemente la forma en que la información se ha estado difundiendo. Capaz la salida de la señora tiene que ver justamente con el hecho de que se quiere mejorar en esa área. Lo hemos visto en muchas ocasiones. El Poder Ejecutivo diciendo, miembros del Poder Ejecutivo diciendo una cosa y otros desdiciendo lo que se acaba de decir. Lo hemos visto en casos muy complejos, por ejemplo en las 32 maletas ha habido mucha contradicción, falta de información, en el caso del avión siniestrado, en el caso de los billetes, se dice una cosa, se desdice, se dice otra cosa. Y eso muestra justamente una seria debilidad en el ámbito de la comunicación por parte del Estado. Cuando se está en medio de una crisis, se quiere hacer reformas estructurales, se quiere hacer cambios. Por supuesto, cuando la información no es clara, eso genera naturalmente mucha susceptibilidad en la población y eso empieza a deteriorar, por supuesto, no solo la imagen, sino de alguna manera también la credibilidad que tiene el gobierno. Entonces la vocería creo que es fundamental, es una de las piezas claves, especialmente cuando se está en un periodo de crisis y de reformas importantes. Entiendo por lo que nos dice Jaime. Entonces, según tu criterio, este puesto de la vocería, al menos en este nuevo gobierno, no ha ejercido las funciones que correspondería. Bueno, claramente la renuncia, las contradicciones y todo lo que hemos estado viendo podría reflejar de que no estaba el cargo fungiendo o realizando las funciones que debería realizarse de manera precisa, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, hemos escuchado más contradicciones que aciertos en muchos de temas que son pero muy importantes para que la población no especule. Creo que el portavoz la vocería del Estado justamente es reflejar exactamente lo que está sucediendo, adelantarse más bien a posibilidades que vayan a generar distorsiones o especulaciones, ¿no es cierto? Y creo que en ese tema no hemos visto algo que sea concreto. Ahora, en los últimos años, en los últimos 20 años, si no me equivoco, ha habido muy pocos voceros presidenciales, 3, 4, exagerando, y por periodos muy cortos. ¿Los mandatarios minimizan la importancia de la vocería desde tu punto de vista o qué habría estado pasando? Yo creo que no debería minimizarse de ninguna manera, repito, tiene que ser una función importante a cargo de una persona que tenga la capacidad de poder asumir, ¿no es cierto?, toda la información, especialmente de lo que concierne al entorno del presidente, particularmente todo el poder ejecutivo, y por supuesto estar en contacto directamente a través además de sesiones de información que sean periódicas por parte de la vocería.
Eso se ve en muchos países, las conferencias de prensa las dan las vocerías, para que el resto del Poder Ejecutivo pueda estar no solamente en sincronización, sino estén dedicados 100% al trabajo que tengan que hacer. El manejo del Estado es un manejo delicado, es un manejo complejo, y por supuesto la información que sale, cómo sale y cuándo sale tiene que estar muy bien coordinado a través de un encargado de vocería, y creo que, insisto, es una posición muy importante y un cargo muy importante. Permítame, Jaime, antes de continuar, quiero repasar un poquito de la historia, por lo que mencionaba Gerardo, de quienes habrían estado dentro de estos puestos. Le muestro algunos nombres y le pido enseguida su opinión. Alex Contreras, que fue de vocero del 2006 al 2008, fue el primer vocero presidencial en el gobierno de Evo Morales, renunció al cargo después de casi 2 años de gestión. Tras su salida, la figura de vocero presidencial dejó de utilizarse formalmente. Pero también ejerció el cargo Iván Canelas, del 2008 al 2010 fue vocero presidencial de Evo Morales. En el 2011 fue nombrado ministro de Comunicación. Posteriormente asumió el cargo de gobernador de Cochabamba. Jorge Richter, sí, que ha sido bastante mediático. De diciembre del 2020 a junio del 2024 fue designado por el entonces presidente Luis Arce Catacora. Al inicio de su mandato renunció a su cargo tras casi 4 años. En los últimos voceros o las figuras que han resaltado, al menos, Jaime, en los últimos años, y evidentemente quien ya no estaría en este cargo por la renuncia presentada, Carla Faval. Carla Faval Monasterios, de noviembre de 2025 a marzo de 2026, fue designada por el presidente Rodrigo Paz. Al inicio de su mandato renunció tras 4 meses de estar en el cargo. Jaime, ¿cuál de estas figuras, el cargo de vocería, crees que ha cumplido, por lo menos se ha acercado a cumplir a cabalidad el rol del que estamos hablando? Al margen de la línea política, claro. Bueno, mira, la verdad que no quisiera entrar a particularidades de cada uno de ellos, pero otra vez nos concentremos en lo que es el rol del vocero presidencial, ¿no es cierto? Uno, transmitir las decisiones del gobierno, explicar políticas públicas, responder a todas las preguntas que tenga la prensa con mucha certeza, y obviamente coordinar toda la comunicación institucional del Ejecutivo. El mismo hecho de que han sido periodos muy cortos, como hemos podido evidenciar, significa que no se ha estado satisfaciendo seguramente ese tema. Veamos países vecinos como la Argentina, veamos otros países, como sucede en Europa o en Estados Unidos. La vocería es permanente, ¿no? Y acompañan al presidente en todo el periodo de gobierno. Muy rara vez se ve ese cambio, porque otra vez el objetivo principal va a ser siempre centralizar la comunicación oficial para evitar contradicciones dentro del gobierno. Ahora, cuando vemos históricamente los voceros, con el crecimiento de los medios de comunicación y la necesidad que los gobiernos mantuvieran un canal institucional permanente con la prensa, pues han ido generándose estos voceros en el tiempo, ¿no? Y siempre buscando mayor transparencia, mayor comunicación regular con la prensa. Eso tiene que estar de una manera institucionalizado. Es más, los periodistas que pueden acceder a las conferencias de prensa están también, digamos, de alguna manera, están acreditados para eso también, ¿no es cierto? A ciertas horas, ciertos días, y creo que es la manera que debería funcionar, porque si no tienes diferentes versiones, y eso empieza a generar muchas contradicciones, ¿no? ¿Crees que debería repensarse el regreso de un ministerio de comunicación? No necesariamente un ministerio, porque no queremos más burocracia, solamente queremos que haya una persona, un equipo de prensa. En muchos países se llama simplemente equipo de prensa, ¿no? que es un equipo de personas de alta calificación técnica para poder ejercer ese rol. Entonces lo vas a encontrar el Press Secretary en los Estados Unidos, el Government Spokesperson en el Reino Unido, el portavoz, se llama, de gobierno en España, y vocero presidencial en varios países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y otra vez, centralizando la comunicación,
y respondiendo a las preguntas de la prensa y estando claramente informado de todos los eventos que suceden en el poder ejecutivo, ¿no? Y eso obviamente evita la improvisación comunicacional, ¿no es cierto? Permite transparencia regular, muestra apertura por parte del gobierno al acceso a la información y al mismo tiempo protege el tiempo institucional del mismo presidente, ¿no es cierto? El jefe de Estado no puede estar respondiendo diariamente a los temas de la agenda pública. Entonces el vocero actúa como un intermediario institucional, o sea que su rol es tremendamente importante, insisto. Aprovechando los países que mencionabas y los ejemplos con las vocerías, vamos a revisar los siguientes cuadros que tienen que ver también con algunos voceros presidenciales o su equivalente o el equivalente en diferentes países de la región. Estados Unidos. Caroline Levy. De 27 años, designada el 20 de enero del 2025 bajo la administración de Donald Trump. El secretario de prensa de la Casa Blanca es una figura de alto nivel y se convirtió en la primera persona más joven en ocupar este cargo en la historia de ese país. De Estados Unidos pasamos a Argentina. Cuenta con un vocero presidencial que maneja la comunicación diaria del presidente. Manuel Adorni fue nombrado en diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei. Se encarga de brindar conferencias de prensa diarias en Casa Rosada para comunicar acciones y medidas del gobierno nacional. Vamos a ver qué pasa en México, aunque la presidenta suele ser su propia vocera, se comunica mucho con los medios de comunicación. Existe una coordinación en cuanto a comunicación social que actúa como tal. Jesús Ramírez Cuevas es el coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el 1 de octubre del 2024. Anteriormente fue vocero en el gobierno de Manuel López Obrador. Bueno, Jaime, queremos aprovechar tu presencia, si nos lo permites. El presidente Rodrigo Paz, y cambiamos el tema, ha estado en visitas constantes, entre reuniones en Davos, en la CAF, en Estados Unidos, y evidentemente la última en Brasil, temas económicos. ¿Cómo crees que va nuestro relacionamiento bilateral o multilateral? Bueno, creo que es muy importante, cumpliendo esa promesa y esa línea que ha marcado el gobierno de abrir Bolivia al mundo, el mundo a Bolivia. Eso es fundamental. Es importante, es imposible crecer como país si no se tiene inversión extranjera. Bolivia no puede crecer a punta solamente de inversión pública, de inversión estatal, necesita la inversión privada, especialmente la inversión extranjera. Entonces creo que ha sido muy importante el hacer esas giras y esos contactos son fundamentales. Pero hay un tema que no se habla mucho y para mí es fundamental. Ir a abrir la economía de Bolivia al mundo y traer inversionista extranjera, por supuesto, repito, es fundamental. Pero la gran pregunta, ¿Bolivia tiene la posibilidad de dar la seguridad jurídica que necesitan las inversiones extranjeras? Vamos a tener, después de las subnacionales, una nueva ley de hidrocarburos, una nueva ley de inversiones, posiblemente, nueva ley de minería, muchas nuevas leyes. Pero el tema es, ¿van a ser lo suficientemente robustas cuando tú tienes constitucionalmente temas como que la economía está dominada por el Estado, temas donde hay restricción a la inversión privada y extranjera? El artículo 320 de la Constitución prioriza la inversión privada nacional, desincentiva el capital extranjero, no permite el arbitraje internacional. Fíjense, los bolivianos no queremos someternos a la ley boliviana, que sabemos que es corrupta y prebendal, y queremos que los extranjeros se sometan a esa ley. Bolivia en la Constitución habla de monopolios estatales en los sectores estratégicos, donde justamente se quiere traer a la inversión extranjera. Tienes la función social de la propiedad privada, está sujeto a que un burócrata defina si estás cumpliendo la función social o no. Tienes control estatal sobre el sistema financiero, tienes control de tasas de interés, fijación de precios, fijación de salarios, fijación de cupos, prohibiciones de exportación. Es decir, todos estos males, ¿no es cierto?, que económicamente no han tenido sentido y nos han llevado de alguna manera a la crisis que estamos, se han ejecutado y están en vigencia muchas de estas cosas porque está constitucionalizado todo esto. Entonces, ¿qué inversionista extranjero realmente va a venir al país
si sabe que la Constitución de Bolivia, ¿no es cierto?, no solo que está vigente, sino que es, es algo que pone a la inversión en una situación de inseguridad constante y permanente. Y hemos visto en el decreto 5503 que se incluyeron artículos muy interesantes, muy importantes para atraer la inversión extranjera, y no duró 2 semanas. Entonces, primera conclusión, decreto no sirve. 2, ¿las leyes van a servir? No, no van a ser suficientes, lamentablemente, si no hay reforma constitucional. Entonces, creo que el presidente, por un lado, y el gobierno, y todo el Poder Ejecutivo están haciendo un excelente trabajo de llegar a hacer los contactos, a hacer las relaciones necesarias con los países, los inversionistas, donde está el capital, donde está la inversión. Pero hay algo muy claro: si en la Constitución no se hace ajustes, esa inversión difícilmente va a llegar. Porque hay una cosa que es muy básica. Donde hay justicia que funciona, hay seguridad jurídica. Donde hay seguridad jurídica, hay propiedad privada. Y solo donde hay propiedad privada, hay inversión. Y solo donde hay inversión, hay generación de fuentes de trabajo y desarrollo. Pero la justicia y la seguridad jurídica nacen directamente de lo que dice la Constitución. Y la Constitución es un cuerpo de varios artículos que genera inseguridad jurídica a la inversión. Jaime, ha sido un gusto conversar contigo y vamos a ver qué sucede acá en adelante, cuáles son los otros países con acercamiento estrecho al gobierno de Rodrigo Paz, y también estaremos haciendo el análisis correspondiente. Veremos si designan nuevo vocero. Y veremos qué pasa en los próximos días. Que tengan buenas noches, gracias. Buenas noches, Luciana, buenas noches, Gerardo. Que le vaya muy bien, Jaime. Gracias por estar con nosotros. Hola amigos, buenas noches. Bueno, una entrevista tarde, pero bueno, me insistieron porque decían que había a esta hora muchas peticiones que querían escuchar prácticamente mi opinión sobre el tema de la inversión extranjera, y por supuesto me quedé hasta ahora para poder atender esta entrevista. La verdad que me ha sorprendido con la pregunta sobre la vocería, ¿no? Porque primera vez que entro a hablar de un tema que no tenga que ver con el tema necesariamente económico o financiero, pero bueno, ahí está, hay que poder opinar sobre esos temas también. Y sí, me ratifico, la vocería es tremendamente importante, tremendamente importante. Una de las grandes falencias que tiene el gobierno de Rodrigo Paz es que no ha tenido una vocería sólida. No ha tenido un mecanismo de comunicación que sea lo suficientemente, digamos, rico en información y que genere confianza y credibilidad. El rato que tienes un ministro que dice una cosa y el otro dice otra cosa y el presidente sale diciendo otra, ya no sirve. Y es más, el gobierno puede estar haciendo cosas muy buenas, pero si no la comunican, ¿cómo la gente va a saber? ¿No es cierto? Lo que pasa es que la vocería en Bolivia, en vez de ser una fuente de comunicación, en muchos casos se ha vuelto una fuente de conflicto. El vocero, ¿no es cierto?, que no deja hablar a ciertos periodistas, solo quiere hablar con los periodistas que son de la línea del gobierno, y empiezan a distorsionar el tema de la vocería. Pero bueno, si hay algo en lo que no hay que improvisar desde el gobierno, es el tema de la vocería. Bueno amigos, hora de ir a dormir, así que mañana tengo un día bien largo, va a ser un día interesante, voy a estar en la mañana en una reunión en Santa Cruz con un grupo de empresarios muy importante, y vamos a estar hablando a profundidad justamente. Me están dando la oportunidad que yo les explique a profundidad lo que creemos y lo que sentimos y lo que definitivamente vemos que se tiene que hacer en Bolivia en los próximos años, ¿no? Me van a dar la oportunidad de poder conversar con ellos y yo voy a tener la oportunidad de escucharlos a ellos. Aunque no crean, en estas reuniones yo aprendo muchísimo.
Voy a escuchar la experiencia de empresarios de primera categoría aquí en Santa Cruz, de mucha influencia en los mercados. Ellos representan un grupo importante en cuanto a volúmenes y cantidades de exportaciones, de generación de fuentes de trabajo. Y ellos también tienen muchas cosas para comentarme de lo que están sintiendo y lo que están viendo. La crisis económica no ha terminado. Las soluciones todavía no han llegado como deberían llegar, creo yo. Y bueno, conversar con ellos por eso y ver desde una fuente tan confiable, ¿no es cierto?, de personas es para mí muy importante. Así que después les comento en algún momento mi impresión de todo lo que se ha dicho y conclusiones de creo que se debería hacer. Muy bien, les agradezco mucho, queridos amigos, y les mando un abrazo y muy buenas noches.